Gracias, buenas noches, qué gusto en saludarlos. En la historia de la humanidad han existido temas de alta sensibilidad social que igual pueden ser aprovechados para reclamar justicia que para estigmatizar personas. Como ejemplo tenemos los juicios de Salem, que generaron procesos judiciales formales con el objetivo de procesar y castigar delitos de brujería en algunos condados de Massachusetts en los años de 1692 y 1693. Otro caso es el fenómeno de la historia colectiva anticomunista de los Estados Unidos, que marcó en su momento a la sociedad norteamericana. En 1938 se estableció incluso un comité parlamentario para perseguir a los defensores del comunismo, calificados como antiamericanos. Para 1949, el temor al peligro comunista ya estaba consolidado, apoyado en fundamentos con muy poco sustento. La historia de esta psicosis han sido usadas retóricamente en la política y la literatura popular como una advertencia real sobre los peligros del extremismo. En el siglo XVII, especialmente en Massachusetts, bastaba con acusar de brujería al vecino para cambiarle la vida. Y a mediados del siglo XX, con solo acusarlo de comunista, era señalado por lo menos por un segmento de la sociedad como enemigo del país. Hoy vivimos el fenómeno del bullying y el acoso escolar. Celebro que la sociedad esté abriendo los ojos y dirigiéndolos hacia ese tema tan importante. El bullying, aunque acentuado últimamente, ha existido siempre, al igual que el acoso sexual. Pero antes se pasaba por alto e ignorado los efectos devastadores que provoca a las víctimas. En el caso del bullying, no existe mucha diferencia en las reacciones de los niños o jóvenes estudiantes, pero en el acoso sexual sí. El bullying por lo general es ocultado por las víctimas ante el temor de sentirse más débiles aún o no ser escuchados. Las víctimas padecen calladamente una situación que comienzan a sentir que merecen. Los niños de educación básica no comprenden totalmente lo que pasa cuando los acosan o abusan sexualmente. Se sienten culpables cuando son víctimas y ocultan la verdad a sus padres. Otras veces se atreven a denunciarlo, pero no son escuchados, ya que los adultos creen más en los adultos que en los niños, lo que hace a estos más vulnerables aún. En el caso de los estudiantes mayores, es distinto. Ellos sí comprenden lo que pasa, pero puede ser que tengan miedo a las consecuencias de acusar a sus victimarios o también de que no sean escuchados por los adultos, ya que ante la falta de pruebas objetivas o testigos de los hechos, generalmente es la palabra de uno contra la del otro. Otra diferencia entre los casos de niños y los de jóvenes es que los niños difícilmente mienten y utilizan esta mentira para victimizar a un adulto del que se sienten agraviados por alguna otra razón. En cambio, los jóvenes, es algo probable que alguno utilice la sensibilidad del momento para tomar venganza o simplemente demostrar poder sobre un adulto, acusándolo de acoso ante el conocimiento de que hoy esta es una acción altamente reprobada por la sociedad, como pasó en el caso de las brujas de Salem, y que no estuvo totalmente ausente en la histeria anticomunista de Estados Unidos antes mencionadas. El problema no es sencillo. En educación laboran más de un docente, hombre o mujer, que habiendo cometido un delito de este tipo, ante la dificultad de comprobarlo, se le cambia de escuela dándole con ello la oportunidad de que cometa otro. Pero en caso contrario, existe el riesgo de que, como en las dos épocas mencionadas, los estudiantes crean poseer patente de corso para ejercer el chantaje contra adultos que no sean muy consecuentes con sus fallas o deficiencias estudiantiles y acusen en falso. La integridad y salud de los estudiantes estará siempre por encima de todo, por lo que ante una situación de este tipo se debe actuar rápido, otorgar el privilegio de la duda a la presunta víctima, resguardarle y realizar una investigación formal para llegar a la verdad, asunto que de ninguna manera se podrá considerar cosa menor. En caso de una simple sospecha, igualmente se debe actuar, pues en la mayoría de estos casos no existe acusación explícita, ya sea porque el acoso no es plenamente identificado por los estudiantes o porque estos tienen temor y no acusan abiertamente. La vigilancia, las evaluaciones de las conductas de los docentes a través de los alumnos con la aplicación de instrumentos adecuados, la supervisión permanente y el uso de tecnología
deben estar presentes en la vida escolar cotidiana de cualquier escuela para cuidar la integridad de los alumnos. Los daños causados a las víctimas de abuso son mayúsculos y están en proporción inversa a la edad de las mismas. A menor edad, mayor daño y viceversa. En el caso específico del TEC Milenio, aparentemente existen pruebas objetivas que fundamentan la acusación que se ha ventilado en los medios. Pruebas que tendrán que pasar por un estricto escrutinio para otorgarles la validez necesaria, lo que seguramente están haciendo las autoridades para posteriormente emitir un veredicto justo. No podemos tolerar que alguien, abusando de su superioridad, intente obtener beneficios de cualquier índole. Determinar el grado de responsabilidad, principalmente del docente, es de elemental justicia, pero sin negar la posibilidad de que la acusación pudiera tener inconsistencias determinantes. De lo contrario, sería fomentar la impunidad, ya que tanto pudiera ser víctima el acusador como el acusado. No olvidemos que nadie es dueño de la verdad universal. El daño que se le infiere a un alumno, si su acusación es falsa y se considera como buena, puede ser tan grave como la que se causaría si su acusación fuera verdadera y se calificara como falsa. En el primer caso le enseñamos de manera objetiva que con actitudes deshonestas puede lograr sus metas, y en el segundo le hacemos perder la fe en sus mayores y en la justicia. Estamos obligados a aprender algo de la historia de las brujas de Salem y de la histeria anticomunista de los Estados Unidos que se usaron para acusaciones sin sustentos. Pero también debemos aprender de las de los docentes que, habiendo cometido abuso contra estudiantes, no fueron sancionados con la severidad que la gravedad del delito lo reclama. El camino es ser solidarios con la justicia y la razón. Antes de despedirme, con el permiso de ustedes, comparto una frase de Luis Cané. Para administrar justicia de verdad y buena fe, mejor que letraduría, buen linaje hay que tener. Infinitas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo lunes. Pásenla bien.